Buenas tardes a todos. Ahora sí, ya estamos por comenzar. A ver si los comentarios. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Perfecto. Ángelo, bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Eh, Estamos compartiendo la pantalla de la presentación. Bueno, hoy, el día de hoy, tenemos esta presentación de webinar que habla de lo que es tecnologías de medición. eh, de una dimensión y dos dimensiones. Básicamente la idea es que podamos incursionar en saber cuáles son las novedades de equipamiento que mi tutoría ofrece, conocer un poco eh, los rubros en los que se puede llegar a aplicar. Ustedes también después sabrán si hay algún otro comentario que se pueda llegar a hacer respecto de eso. Así que bueno, yo simplemente ahora lo que quería hacer era poder presentarles esto y después, bueno, intercalar entre lo que es la presentación y un poco también mostrarles el instrumento de medición que disponemos aquí en nuestro showroom en Buenos Aires para poder incursionar en esto y poder mostrarles justamente un poco de lo que estamos mencionando aquí en esta presentación. Así que bueno, hoy día vamos a comenzar. Gracias por su tiempo, por separar este espacio. Así que ya iniciamos. Bueno, un poco también la idea es poder contarles lo que es conocido ya en lo que tiene que ver con la medición lineal. Básicamente lo que normalmente se utilizaba hasta no hace mucho tiempo atrás en nuestro mercado, en la industria, era lo que es la medición a través de un medidor analógico normal. Puede ser que se disponga de un medidor con ajuste fino, puede ser un medidor eh, que tenga algún tipo de característica especial respecto de la punta, respecto del apoyo, puede ser de doble columna. En general, bueno, un promedio de lo que puede llegar a lograr un equipamiento de 600 milímetros, estamos rondando una exactitud de medición de más o menos 50 micrones, que es lo que sería 5 centésimas. Eh, Luego, digamos, una evolución de este tipo de controles, de medidas, de controles dimensionales, eh, se observa lo que es la digitalización, o sea, la utilización de un medidor de altura, pero con características similares, pero con la posibilidad de exportar esa información, de poder verla en el display y ver también la posibilidad de guardar datos, de congelar la información, de poder enviar la información y hacer básicamente los mismos tipos de controles que se utilizaban en la parte analógica. Luego de eso, bueno, también logrando una exactitud similar, ¿verdad? Y luego de eso ya pasamos a un tipo de medidor con funciones múltiples, donde ahí ya lograríamos una mejora muy considerable en lo que es la exactitud a la hora de medir. En este caso, para un medidor de 600 milímetros, estamos hablando de más o menos 3,5 micrómetros. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las funciones que se pueden llegar a lograr con un medidor de altura, en este caso de medición de una dimensión. Y ahora vamos a explicar por qué de una dimensión y no dos. Y luego, para pasar al último de esta categoría de medidores lineales, que es un medidor con funciones también múltiples, pero en este caso con la posibilidad de medir en dos dimensiones, en donde contamos con una mejor precisión, mejor exactitud, para poder llegar a mediciones más puntuales y, en este caso, mejorado en cuanto a las posibilidades de dónde se puede aplicar ese tipo de instrumentos. Avanzamos. Entonces, bueno, en general, en lo que son mediciones y aplicaciones múltiples, tenemos en lo que es la línea de producción la posibilidad o la necesidad a veces de poder tener un instrumento de buena exactitud y poder crear programas de medición, poder tener un menor tiempo de medición de diferentes instrumentos pequeños. Entonces, con un solo instrumento poder lograr la medición. eh, entonces, ahí tenemos una de las necesidades que pueden llegar a surgir a la hora de hacer control dimensional, de que
en el piso de la fábrica necesitemos tener algo para un control de muchas características o muchas piezas en un lugar que esté cercano sin hacer mucha logística a la hora de medir. Después, otra de las aplicaciones múltiples que podemos llegar a necesitar es que justamente, como dijimos, decíamos, al lado de la máquina y también en lugares donde posiblemente no podamos tener un laboratorio de medición que tenga la posibilidad de tener niveles de protección, si es posible, IP, de líquido y fluidos. En la industria metalmecánica nos vamos a encontrar seguido con ese tipo de desafíos. Después también tenemos la posibilidad de necesitar instrumentos eh, que justamente sirvan para referencia de otros que no son de tanta exactitud. Entonces, un laboratorio eh, es uno de esos desafíos que podrían llegar a ser eh, de necesidad para un equipamiento que requiera, como por ejemplo este que estábamos viendo en la forma anterior, esa posibilidad. Estamos hablando de múltiples aplicaciones para diferentes tipos de equipos como estos, medidores lineales, en este caso de una dimensión y dos dimensiones. Entonces, viendo en cuanto así, hablando de equivalencias, podemos notar, por ejemplo, para lo que son medidores, eh, calibres de gran tamaño, estamos hablando de exactitudes de alrededor de 100 micrones en los de mejores casos y de los que son digitales en 50 micrones. Estamos hablando de 5 centésimas y de una décima para lo que son los analógicos y 5 centésimos para los digitales. Y vemos en escala una equivalencia de lo que sería la visibilidad del error para este tipo. Y después para lo que es medidores de, por ejemplo, em, un, micrómetro, podemos llegar a alcanzar en grandes dimensiones hasta 12 micrones, mejorando todavía esa posibilidad. Y lo que puede llegar a lograr una máquina de medición tridimensional, en este caso, es alrededor de 3,5 micrones. O sea, ya ahí se nos dificultaría poder observar el nivel de exactitud en esta escala comparativa. Pero tenemos una alternativa nueva, que es lo que justamente estamos hablando, que es la que puede lograr un medidor lineal 2D, que es una exactitud de especificación de 1,7 micrones. En este caso, ahí es poco probable visualizarlo, pero si lo logran ver en la pantalla, ahí se ve un puntito que sería la equivalencia de donde arrancamos en 100 micrones a 1,7. Bueno, entonces vamos a incursionar en qué son los medidores lineales de altura digitales. Bueno, en los que están acá en el medio son los, eh, los, eh, las líneas de medidores que fueron discontinuados y fueron reemplazadas por las que están en los laterales. En este caso sería un medidor de una dimensión y en este caso uno de dos dimensiones y son equipamientos para el dimensionado de la pieza. Son principalmente utilizados para medición en contacto de los palpadores. Bueno, hablando de la tecnología de medición del medidor de una dimensión, podemos observar que como características principales, en el interior la fabricación eh, está compuesto por una escala con un encoder absoluto que permite conservar la posición aún después de apagar el instrumento, al igual que como lo hacen los calibres micrómetros digitales con esa característica. Después tienen como novedad también la posibilidad de poder vincular eh, con un software, o sea, poder vincular y poder hacer configuraciones desde la PC al calibrador, poder enviar datos, poder transferir datos de forma inalámbrica. Después también tiene la posibilidad de manejar, manipular en forma directa y en forma de ajuste fino el movimiento del eje, en este caso de subir y bajar, el eje Z. Y después la posibilidad de utilizar un colchón de aire para poder desplazar sobre una superficie y poder medir en forma eh, más práctica, más rápida, sin necesidad de correr riesgo de empujar el equipo y perder exactitud y también de correr riesgo de inclinar y tirar el instrumento. Después, por otro lado, también tiene eh, una iluminación, un panel de tolerancia donde marca la iluminación de OK en OK y también la visualización en la pantalla
donde podemos observar un panel donde están las macros configuradas de las funciones que se podrían utilizar, siempre pensando en una medición lineal. Y ahora vamos a ver qué tipo eh, de, de característica tiene este tipo de medidor. Bueno, dijimos que son movimiento principalmente manual. El acceso a las funciones es siempre a través de botones, solo a través de los botones, y la pantalla es de blanco y negro. Esa es una característica que la diferencia del otro, que tiene algunas funciones en avance de este, en comparativo de este. Bueno, ¿qué tipo de piezas son las candidatas al control dimensional con medidores de una dimensión y dos dimensiones? Bueno, en las máquinas herramientas, piezas de gran porte, eh, piezas de la industria automotriz, en la industria aeroespacial, principalmente en la industria siderúrgica, donde eh, podemos trabajar con aceros y metales, industria electrónica, perdón, hay que confundí la palabra ahí, industria de maquinarias, industrias plásticas y en investigación y desarrollo y también en enseñanza en escuelas y universidades. Bueno, ¿qué se necesita para poder utilizar un medidor de estas características? Bueno, principalmente una superficie plana. Puede ser una placa de granito lapidada especialmente. Mi tutoría comercializa este tipo de placas eh, de granito como básicas, simplemente para apoyarla sobre una superficie como una mesa o un carro, como en este caso que se está mostrando acá. Y también podría hacerse de una mesa de granito con su correspondiente soporte. Simplemente con eso, en un ambiente de fábrica, podría estar disponible para el funcionamiento. O sea, no hace falta tener un lugar preparado eh, con una temperatura considerada solamente para el equipo o un espacio especial como un laboratorio, sino que en un espacio libre al aire libre o cerca de la fábrica se podría llegar a utilizar. Bueno, en cuanto a lo que son las especificaciones técnicas, acá podemos observar que tenemos dos versiones de lo que son los medidores de una dimensión, que tenemos medidores que pueden llegar desde 350 hasta 600 milímetros, y por otro lado, lo que son los medidores 2D, tenemos las opciones de 600 milímetros y volteando la punta de contacto podríamos llegar hasta 977 milímetros de longitud. Ahora vamos a ver algún ejemplo luego en imagen para que observen cómo es que se puede lograr eso. Después, por otro lado, también la resolución es importante diferenciar porque el medidor de una dimensión logra una mínima resolución de un micrón, mientras que estamos hablando de una décima de micrón para el medidor en dos dimensiones. En cuanto a exactitud, bueno, en cuanto a exactitud, podemos ver que eh, a 20 grados centígrados, como parámetro de referencia, podemos lograr una exactitud de 4,5 micrómetros, más o menos, y el medidor lineal estamos llegando a 1,7 en su máximo recorrido de 600. O sea, acá, eh, si utilizáramos 600 milímetros, podríamos llegar a una especificación de 1,7. Después, después tenemos los datos de perpendicularidad, tanto de un equipo como del otro, de 7 micrones y 12, de 7 y de 12 en cuanto al medidor de 600 milímetros. Y para el que es el medidor de dos dimensiones, 5 micrones. El movimiento es manual con un sistema de fuerza constante, el movimiento de lo que es el medidor de una dimensión. Y en este caso, el motorizado es el que tiene en este caso el 2D. Tanto uno como el otro tienen colchón de aire, pero en la versión de la medición de una dimensión tenemos con y sin colchón de aire. La alimentación podría ser por una batería recargable o con un adaptador de corriente alterna. Y en el caso del medidor 2D es un adaptador de corriente y batería, por ejemplo. Bueno, la batería, como referencia, el medidor de una dimensión, tenemos 300 horas de uso continuo como referencia. Y el tema de salida de datos, tenemos la posibilidad de salida de la ficha Digimatic, la de 15 pines,
y USB y también USB en el medidor 2D y la posibilidad de salida con un pendrive también o con la ficha RS232 o DB9. Son especificaciones puntuales de cada uno de los equipos. Bueno, ahí como les mostraba, cómo son los tipos de imagen, la renovación de un equipo y de otro, y algunas de las funciones que se pueden medir en una dimensión. Ahí podemos ver, por ejemplo, mediciones eh, directas, medición normal directamente de altura puntual. Tenemos la posibilidad también de medir altura desde abajo hacia arriba, o sea, en una zona puntual, desde la base del origen hasta una altura en forma invertida, como se ve en el ejemplo 2 aquí. Después tenemos también la posibilidad de medir saltos entre dos diferentes dimensiones, siempre en forma lineal en una dimensión, o bien la distancia o la altura de una ranura en el interior. Después tiene como algo diferenciado que no hacen los calibres de altura normales, es la posibilidad de poder medir diámetros en contacto, diámetros internos o diámetros externos, en contacto y donde uno puede, con la fuerza constante que hablaba en la especificación que tiene el contacto del palpador, uno puede desplazarse en forma oscilatoria, como se muestra en la secuencia 1 y secuencia 2 acá abajo, como un escaneo, porque es un escaneo directamente, literalmente un escaneo, en dos pasadas en la parte superior e inferior y se logra el valor del diámetro con una muy buena exactitud y buena repetitividad también de lo que es la medición de diámetros. Entonces, sumado a lo que es la medición lineal, tenemos la posibilidad también de medir diámetros. Después, en cuanto a lo que es el medidor lineal, como habíamos dicho antes, eh, entre 4,7 o más o menos 5 micrones de exactitud, los productos como medidores de máquinas de medición 3D manuales, eh, bueno, con todo lo que significa poner una máquina de medición, la sala, la temperatura constante, y también, digamos, el espacio físico necesario para poder instalar un equipamiento. eh, bueno, todo esto que significa un alto coste de inversión y con un retorno más lento. Bueno, y desde ya que las máquinas de mediciones manuales fueron discontinuadas ya, no sé, por mi instituto ya no comercializa. Bueno, eso se puede ver reemplazado para lo que es medición en dos dimensiones, logrando una exactitud de eh, apenas la mitad de lo que sería la inversión o la utilización de una máquina 3D, dos veces más precisa que una máquina manual, de máquina de medición por coordenadas, significa esta sigla. Entonces, bueno, en contraposición de lo que demostraba aquí, es un equipo de retorno rápido y baja inversión. Retorno rápido de la inversión, digamos. Y aquí también podemos observar. En cuanto a la utilización, se puede utilizar en el ambiente de fábrica, una máquina de medición no. El manejo, bueno, requiere un cierto conocimiento de lo que es un software, el manejo de lo que es los conceptos de eh, geometría y de tolerancias geométricas. En este caso, el manejo va indicando desde la pantalla táctil, o en la pantalla va indicando paso a paso de cómo utilizar la medición. El resultado es inmediato, se puede configurar para salida de informe normal, en el caso de una máquina de medición a través del software. No se requiere un entorno controlado, como dijimos. En este caso sí se requiere aire comprimido y el ambiente controlado, la temperatura. Y la medición es sumamente rápida, al contrario de lo que se requiere quizás un poco más de tiempo a la hora de utilizar una máquina tridimensional. Y además se puede integrar con los sistemas de gestión, o sea, para hacer el control de los datos de salida, relevamiento estadístico, por ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo de lo que es la utilización de la escala, o que la misma escala que utilizan las máquinas tridimensionales. Mi tutorio hay una línea de máquinas tridimensionales que se llama MISTAR, que es una máquina que no requiere de aire comprimido y no requiere de un ambiente controlado, tiene un margen térmico de trabajo, eh, una amplitud térmica entre 0 y 40 grados. Bueno, en este caso, estas medidores lineales utilizan el mismo tipo de escalas. Entonces, el valor de detección de errores es más estable y en el caso aquí es la comparativa de los errores, cómo van
incrementándose o cómo va variando en el uso de una escala convencional para lo que es mediciones en trabajos hostiles. Entonces, estos resultados, por ejemplo, son equivalentes entre un margen de trabajo entre 5 y 40 grados centígrados, para ver la estabilidad de este tipo de escalas que trabaja a lo largo del tiempo. Bueno, en este caso, ahora lo voy a mostrar en video, pero adelanto cómo es el trabajo de la calibración de, por ejemplo, la esfera patrón. Viene un accesorio junto con el medidor de altura donde se toma como referencia un patrón de calibración y hace la calibración. Puede ser de este tipo o puede ser de un tipo como herradura, donde se utiliza un accesorio para tomar como referencia qué tipo de punta es la que estoy utilizando para la medición. Aquí vemos alguna pieza de gran volumen, eh, donde sí es posible utilizar el colchón de aire para poder hacer la medición. Es recomendable inclusive porque la pieza de gran porte, de gran peso, es difícil de mover, no es recomendable de moverla con ese semejante peso sobre el mármol. Entonces lo que se utiliza o se recomienda es el movimiento del medidor lineal de 2 dimensiones. Cuando la pieza es pequeña, bueno, ahí en ese caso se recomienda mover más bien la pieza en contacto con el palpador para poder lograr un mejor resultado. En este caso, este es otro ejemplo, piezas con perfil irregular, donde pueden, en este caso, sujetarla con algún dispositivo de fijación que asegure la posición correcta para poder utilizar y medir un medidor de altura lineal 2D. Ahí vemos algún ejemplo, lo que les mencionaba antes. Una pieza pequeña, es mejor no utilizar el colchón de aire para poder facilitar la medición y tener una medición más estable, donde se deja eh, fijo el medidor de altura y se desplaza la pieza para poder lograr una mejor repetitividad a la hora de medir. Después empiezas de geometrías complejas, hay que ver cuáles son o cuáles serían los palpadores más adecuados a la hora de medir. Ahora voy a mostrar también ahí una especie de catálogo donde se despliegan los tipos de puntas que son disponibles. Hablando de puntas, ahí vemos palpadores, por ejemplo, muy pequeños, para agujeros pequeños, y aquí también podemos ver algún tipo de palpador con características para poder marcar distancia, por ejemplo, entre centros de agujero, hablando de mediciones en 2D o en una dimensión, también de manera rápida para tener una mejor localización y estabilidad. Ahí tenemos algunos de los tipos de puntas que son las que son disponibles para este tipo de medidores. En catálogo podemos después observar una variedad mayor todavía de estas que estamos observando aquí, para poder tener acceso a diferentes utilizaciones que puedan tener con las piezas que demanden. Aquí, en lo que es medición, por ejemplo, de características que requieren un ángulo o una apreciación de buena exactitud, aquí podemos, con la ayuda de un accesorio adicional, por ejemplo, como un bloque patrón, podemos apreciar el ángulo entre dos superficies, midiendo con un procedimiento adecuado. Se puede utilizar también un medidor 2D para poder tener ese tipo de datos y poder tener un resultado de medición siguiendo las instrucciones de la ayuda que da el equipamiento de medición 2D. Entonces, bueno, algunas de las aplicaciones, como había mencionado antes, bloques de motor, válvulas, partes plásticas, algún tipo de característica puntuales de bielas o algún tipo de aplicaciones de piezas similares como ustedes pueden llegar a conocer, son algunos de los casos. Entonces, principalmente el movimiento de uso es el que se visualiza ahí de poder trabajar. Entonces, en lo que tiene que ver con mediciones en una dimensión, bueno, lo normal que se ve acá, alturas, diámetros, ancho, longitud, planitud también, son las que se podrían llegar a utilizar para medición 2D. Y después algunas características ya más complejas que con la ayuda del acompañamiento visual de la pantalla se pueden llegar a lograr, que son
características de perpendicularidad, de ángulos, al conectar elementos. Esto es más similar a lo que se puede lograr con una máquina de medición 3D, pero en este caso aplicando las herramientas que brinda el display, que va indicando paso a paso de cómo seguir la medición para lograr características similares a las que podemos observar aquí en estas especificaciones, estos requerimientos. Posición de elementos en los ejes, distancia entre elementos, distancias angulares y lineales, distancias de coordenadas. Entonces, bueno, aquí se puede ver el paso a paso de lo que se observa en el equipamiento. Y aquí es donde pretendo, ahora voy a salir un poquito, mostrarles cómo, mostrarles cómo se vería o cómo se ve el equipamiento para poder mostrarles aquí. Voy a cambiar ahora de pantalla, voy a activar la cámara y voy a mostrar, si me permiten aquí, cambiar la cámara. Ahora voy a mostrarlo. Ahí estoy compartiendo solamente la pantalla de la cámara. Espero que se pueda visualizar. Bueno, en este caso voy a poner, voy a acercar un poquito, dejo el micrófono cerca. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es voy a tratar de posicionarme para mostrar lo que se muestra en la pantalla del equipamiento. Aquí se ve, básicamente lo que me está pidiendo ahí es que el equipo se va a posicionar en la altura, el equipo se va a posicionar en la altura, me pide que lo libere para que pueda subir, que pueda subir y detectar los ejes. Entonces, me libera el equipo, cuando le doy OK, se va a mover posicionándose y mostrando, detectando el eje superior. En este caso, llega a la posición superior, el detector, y luego va a llegar a la parte inferior del eje de medición. Cuando llegue a la parte inferior, va a mostrar en la pantalla indicando que ya se completó la detección. Bueno, una vez completada la detección, lo que me pide es que determine cuál es el tipo de punta, cuál es el palpador que tengo. En este caso tengo un palpador de este tipo. Entonces, cuando yo determine cuál es el tipo de palpador que tengo que utilizar un accesorio para poder determinar, tengo que determinar mediante un accesorio de calibración cómo va a ser el tipo de punto. Entonces, ahí vemos, yo voy a ponerlo en forma automática y cuando le ponga automática se va a empezar a mover. Así que les voy a compartir ahí cómo es el movimiento automático. Ahora acepto el movimiento, empiezo a tener contacto y mientras tanto en la pantalla me muestra que está terminando de medir. Ahí se completó la medición y automáticamente me da el resultado de cómo se observa el resultado de calibración. Bueno, esto es lo que voy a aceptar y de esta manera, a partir de ese momento, lo que me solicita es que le dé un punto de referencia. Me pide un punto de referencia en el ajuste. Por el palpador, ahí, a un punto de referencia, en este caso, yo voy a poner que la referencia sea el mármol. Y una vez que lo acepto, ahí se posicionó y me dice que
el punto de referencia de 0, 0 es donde yo le dije que es el apoyo. Aquí podría tener un offset, ¿ok? Y de esta manera ya tenemos disponibles las herramientas de medición. Están disponibles las herramientas de medición. Aquí, si se puede, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se mediría. Aquí. Con una pieza de ejemplo. Y una pieza de ejemplo donde vamos a hacer la medición de un valor de diámetro. Y ahora te pido una asistencia para poder filmar acá. Voy a hacer la medición de, por ejemplo, un diámetro interno. Y por acá lo que voy a hacer es seleccionar de la pantalla la herramienta que voy a utilizar. En este caso, acá tengo las herramientas disponibles. Puede ser medición de un diámetro interno, puede ser medición de un diámetro externo. Yo voy a medir un diámetro interno y también tengo la posibilidad, si quisiera, poder colocar tolerancias del valor de diámetro que necesite medir. Entonces lo voy a cancelar porque no lo voy a medir. Vamos a ver medición, puntualmente. Voy a poner aquí. Me pide posicionamiento dentro en este caso, del diámetro. Voy a elegir la herramienta. Y aquí se posiciona en el primer punto de contacto. A partir de ahí yo podría mover el medidor, pero como es una pieza pequeña, solamente voy a mover la pieza siguiendo la instrucción que me da la pantalla, la instrucción en español. Se escucha un sonido, hay sonido y automáticamente sube hasta el punto superior y me pide que vuelva sobre los pasos de lo que acabo de medir. Y a partir del momento que da el nuevo clic, nuevo sonido, se obtiene el valor del resultado de la medición. Listo. El valor del diámetro, la altura de referencia con respecto al plano, y estos datos yo los puedo visualizar, toda la seguidilla, toda la secuencia de los datos medidos, los puedo visualizar aquí, y tener también la posibilidad de programar, o sea, decir, de lo que tengo planeado en la pieza, poder decir cuáles son las zonas o cuáles son lo que voy a utilizar para medir. Quiero poner un nombre y decir, quiero medir una característica aquí, otra aquí. Poder programar la secuencia de medición que necesite, pero en este caso no lo voy a hacer. Y también tengo la posibilidad de configurar la posibilidad de la salida de datos. Tengo la posibilidad de salida de una configuración común, poder una impresora, a través de un cable, el cable en este caso SPC, y también la posibilidad de guardarlo en una memoria USB. Después tengo diferentes también herramientas de medición en cuanto a lo que son perpendicularidad, ángulo, y también la posibilidad de ejecutar programas que yo pueda guardar secuencias de medición. Quería abundar aquí y mostrar en la parte de transmisión de datos tenemos la posibilidad de escanear y encontrar el punto más bajo, el punto más alto en una superficie, poder medir distancias en una parte, en una ranura interna o en una parte externa, medir tope, medir punto más alto en una superficie curva, en este caso en una parte coca o convexa. Y estas son las herramientas directas de medición que propone el equipo de medición 2D. Después, otra de las características que tiene interesante es que si yo activo la medición o el movimiento sobre la base, si yo le fuera de la mesa, automáticamente se corta el movimiento y no puedo avanzar cortándose para no tener accidentes a la hora de manipular. Entonces, puedo mover y continuar el trabajo, y lo mismo en cualquiera de las zonas.
Aquí abajo tenemos 3 inyectores de aire. Cuando cualquiera de ellos se bloquee, en este caso, dejan de funcionar. Así que bueno, gracias por la colaboración. Ahora les voy a mostrar desde aquí cómo se vería el software. Cambiar la cámara aquí. Les voy a mostrar cómo se vería el software en este caso. Vamos a compartir la ventana. Ok. Bueno, hablando de características, eso es un poco lo que había mostrado, que es la posibilidad de eh, tener el seguimiento de las instrucciones para poder medir, en este caso, un círculo, donde el primer paso me dice que me posicione en la parte inferior de un diámetro, en la parte de aquí sería de un diámetro interno o externo, hacer en forma continua el contacto, que en este caso lo puede hacer a través del contacto de fuerza constante que posibilita el detector, el palpador, y cuando llega ahí, en forma automática sube el palpador y contacta en la misma parte donde terminé, pero en la parte superior, y luego yo tengo que desplazarme a la otra posición. Esos son los pasos del instructivo que va indicando la pantalla. Bueno, otra de las características que podemos observar aquí en cuanto a información que brinda eh, este equipamiento. Tenemos posibilidad, porque acá tenemos mucha información de eh, características ya medidas con tolerancias cargadas, por ejemplo, donde yo puedo cargar el valor máximo, el mínimo y el nominal, y automáticamente al terminar me va a marcar en color rojo los que están fuera de tolerancia, en verde los que están ok, y si tuviera una zona cercana a la tolerancia, poder marcarlo con otro color, en este caso como azul. Y también cuando se miden características como por ejemplo perpendicularidad o algún tipo de característica puntual de variación, bueno, tengo también otros tipos de gráficos que pueden llegar a ayudar para poder avanzar. Después, en cuanto a lo que son perpendicularidad y paralelismo, tengo alguna información adicional que pueden observar acá para poder trabajar y poder tomar decisiones si tuviera alguna especificación de plano que así lo requiera. Tenemos aquí muestra como las maneras que se pueden observar o bien transmitir esa información para observarla en una planilla. Aquí, como se veía antes, en este caso antes se mostraba simplemente el dato del diámetro y altura, aquí tenemos no solamente la información, sino que también la indicación gráfica que me dice qué es lo que está observando, de caso la altura en Z, desde la base de referencia hasta el centro del diámetro, y aquí el valor del diámetro, y aquí la distancia desde el punto de referencia que yo haya deseado. En este caso podría haber sido una cota anterior. Entonces aquí esas son las maneras en que lo muestra este nuevo equipamiento. Bueno, esto es un poco lo que demostraba también recién, la posibilidad de poder poner la disposición y el orden de los elementos que voy a medir para que luego yo los considere a la hora de poder armar y poder trabajar y hacer eh, girar el sistema de coordenadas y poder hacer distancias, no solamente en una referencia de eje de Z, sino que también podría tener distancia en la coordenada X si tengo la posibilidad de girar la pieza. Entonces, utilizando los recursos del apoyo de la pieza y una característica de anclaje, puedo trabajar y rotar y trabajar con esas características. Ahí estamos trabajando en 2D. Entonces aquí un ejemplo de cómo se muestra. En este caso, el primer elemento aquí, el segundo a la derecha y el otro en la parte superior. Pero cuando yo roto esta característica, después paso a tenerla en otra posición. Cuando hago la rotación, este orden se cambia con alguna de las características. Aquí pasa a estar esta misma medición del lado de la derecha, cuando aquí estaba del lado de la izquierda. O sea, en este caso ya rotada, estamos midiendo otro eje, y aquí es como se puede marcar. Es un ejemplo de aplicación de lo que es medición en 2 dimensiones también. Bueno, aquí es la misma pantalla que estábamos observando. En este caso se puede poner un punto de referencia de origen. eh, Seleccionando la herramienta de sistema de coordenadas, puedo tomar un elemento y que ese elemento sea una referencia a partir del cual pueda tomar otras características de distancias
ángulos y demás características geométricas. Aquí algunos de los ejemplos, por ejemplo, desde el punto de referencia origen, tomar la distancia angular, por ejemplo. También otras informaciones que se obtienen de muchas características medidas, por ejemplo, el dato de histogramas de una medición, en donde se colocan las tolerancias y a medida que va midiendo en tiempo real, va actualizando los valores estadísticos. Vemos la capacidad de proceso, valor máximo medido, valor mínimo medido, las tolerancias, el valor nominal. Bueno, otros datos que también se pueden obtener desde la función de mantenimiento del equipo es el tiempo de funcionamiento, el tiempo de inactividad, si tuvo algún tipo de error o de falla. Esto guarda hasta 2 meses de registro. Después se puede resetear y volver a hacerle control, o se va actualizando, se va pisando sobre el tipo de informe. Otra de las características, bueno, como ya en otras oportunidades tuvimos la chance de conversar, tenemos nuestro software de gestión estadística que funciona con todo instrumento digital que tiene salida de datos. Entonces, tenemos la posibilidad de vincular la salida de medición a través de transmisores sobre el puerto de conexión, que puede ser transmisor tanto Bluetooth como por radiofrecuencia o Wi-Fi, y también puede ser a través de un cable de conexión directa, en este caso conectar en un extremo en la parte trasera del panel del medidor de altura 2D, o también el medidor de una dimensión, y por el otro lado conectando en el puerto USB de una computadora. Lo más sencillo es, bueno, la conexión a través de una planilla Excel normal. La segunda opción es a través de un software que gestiona el posicionamiento de los datos, porque si fuera solo de salida de datos va a acomodar uno abajo el otro. En cambio, con un software como el EatPack, por ejemplo, se pueden configurar las características de tolerancia, se pueden poner el orden de donde van saliendo los datos, y también se puede programar una medición continua con algún tiempo determinado. Y por otro lado tenemos el software MesoLink, que gestiona todo eso, y además la posibilidad de tener una base de datos que se va acumulando y en tiempo real me va actualizando la información estadística. Tenemos muchas más informaciones, pero como dato, el MesoLink, si alguno después tiene alguna curiosidad por esto, le podemos pasar más información más completa. En este caso, puntualmente estamos hablando de los medidores lineales. Bueno, además existe en la página de Mi Tutoyo de Brasil. Si ustedes ingresan a Mi Tutoyo Sudamericana, van a ingresar a la parte de software y actualización, y van a ver la posibilidad de descargar un software gratuito, que en este caso es una figura como LH, comunicación versión 1.0, donde van a poder vincular una computadora y poder mostrar los datos de un certificado de medición, el dato de un certificado de inspección, y también configurar características del instrumento. En este caso puede ser desde el software configurar el instrumento, y también desde el instrumento enviar datos de lo medido para realizar un reporte. Eh, bueno, aquí en este tipo de medidores tenemos la posibilidad de trabajar con un pendrive, de puerto USB, y poder copiar las configuraciones actuales, y si tuvieran más de un equipamiento, o poder tener guardada esa configuración para el caso de que luego se incorporen otros equipamientos y no tener que configurarlo completamente en cuanto a tolerancias, en cuanto a programas de medición y demás, tener la posibilidad de poder replicar eso en otros equipamientos. También eh, tengo algunas funciones que tienen que ver con el mantenimiento, que me da la posibilidad de verificar el estado de la escala y poder marcar una fecha de calibración. O sea, no tener que estar dependiendo solamente de la etiqueta del estado de calibración, sino que también tener una ayuda adicional a través del mismo software del equipo, que me permite poder gestionar eso de la fecha de calibración. Bueno, allí se repite esto, que es también las posibilidades que da para medición, algunas de las herramientas que da el equipamiento. Y en este caso, el beneficio principal de este es que tengo el movimiento de accionamiento motorizado de fuerza constante, la pantalla es táctil, interactiva, bueno, como lo pudimos mostrar, y es color, a diferencia del equipamiento
QM Height, que es el de medición de una dimensión. Ahí algunas de las funciones principales que ya hemos visto, eh, tanto para lo que es producción, calidad o la industria en general metalmecánica, aplicable. Y no necesita ser eh, controlado en un ambiente de laboratorio. Parte de lo que ya habíamos visto, los tipos de puntas que tenemos como accesorios opcionales y eh, la necesidad de aire comprimido no es tal porque ya tiene un mismo colchón de aire incorporado en la parte inferior del equipo. Eh, cuando hablamos de la posibilidad de salida de comunicación inalámbrica, bueno, la posibilidad de salida es a través de una planilla de Excel o también de un documento de Word. Como conclusión en general de esto que fue una presentación muy rápida, es poder generarles la inquietud de que ustedes sepan que existe la posibilidad de medir con medidores de altura y no solamente tomar mediciones directas, sino que también poder hacer mediciones en forma indirecta en dos dimensiones, en una dimensión y también poder aprovechar y ver cuáles son las características principales de estos equipos que son eh, la mejora de lo que son los medidores lineales tradicionales. Entonces, como conclusión, podemos decir que tanto el medidor de altura de una dimensión como el de dos dimensiones son una mejor opción de costo-beneficio a lo que son de dimensionamiento de piezas de gran porte y de pequeñas piezas también, donde necesitaríamos varios instrumentos para poder reemplazar varias características de una misma pieza. En este caso, con un solo instrumento estoy cubriendo un rango de medición entre, para lo que son medición de una dimensión, entre 350 y 600 milímetros, y para lo que son medición en dos dimensiones, de 600 hasta 900 milímetros para poder medir. Después, en cuanto a lo que es exactitud del medidor de altura, eh, bueno, comparativamente con las máquinas de medición es más exacto en cuanto a la referencia para tener en cuenta. Y las funciones, según la función que puedo utilizar para mediciones, teniendo en cuenta las consideraciones básicas, en la mayoría de las aplicaciones de medición en una dimensión, en dos dimensiones, se podrían llegar a aplicar. En el caso de que alguno de ustedes, bueno, si no están en Argentina, están en algún país de Latinoamérica, perdón, tienen la posibilidad de eh, obtener una demostración, es mucho mejor tenerlo en forma puntual, en forma directa al equipo y poder ver lo fácil que es justamente por la indicación visual del display y de la pantalla donde va indicando paso a paso. Eso la versión anterior del medidor 2D no lo tenía y lo hacía un poco complejo y le inspiraba respeto por los conocimientos que habría que tener para ejecutarlo. En este caso, la ayuda en tiempo real es algo muy práctico y amigable. Y en cuanto a lo que es tecnologías de medición, lo que es salida de datos, lo que es tecnología en cuanto a escalas lineales absolutas y demás, tiene todo lo que la industria 4.0 pide, la posibilidad de salida de datos, la medición en tiempo real con información multidata y todo lo que pide la actualidad de la industria 4.0 lo tienen estos equipos, así que es altamente recomendable. Aquí, bueno, pueden dejar sus consultas en el chat, luego los vamos a ir contactando para poder responder las consultas, envío. Yo aquí también les quiero compartir, les voy a dejar en el contacto dos catálogos de estas dos tecnologías que estuvimos presentando y también aquí les comparto de contacto de la parte de asesoramiento técnico, comercial, de algún equipamiento, alguna duda puntual que surja, porque bueno, este es un webinar y entre 40 minutos y un poquito más de tiempo es lo que nos da para poder compartir un poco de conocimiento de la nueva tecnología. Les agradezco mucho su tiempo. Aquí yo tengo alguna información adicional que quiero ver si lo puedo compartir en el chat ahora. Aguarden un segundo, los que están interesados, se lo voy a enviar ahora porque estoy con una sola pantalla. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y doy ahora por terminada la presentación, pero aguarden un segundo si desean y les voy a compartir la pantalla. Este es una de las ayudas que viene con el medidor de altura, en este caso el medidor de altura
de una dimensión, pero el mantenimiento para los dos es similar. Bueno, en este caso se puede observar cómo es el embalaje que viene el equipo, y normalmente lo que dice es que con alcohol se puede limpiar la superficie de apoyo, sobre todo de lo que es grasa o de suciedad, y la superficie del apoyo de los inyectores de aire. Es una de los requerimientos como cuidado que suele mencionar aquí. Eh, tra- te- Recomiendan transportarlo siempre entre dos personas, recomiendan también eh, digamos, apoyarlo acostado para poder hacer la limpieza. Y después, bueno, muestra un poco de lo que es la información del anclaje. En el caso del medidor 2D, como mencionaba en la especificación técnica, trabaja con baterías recargables y también a través de el cargador. Entonces aquí se puede observar cómo es la colocación, el trabajo, el mantenimiento. Esto es básicamente una ayuda rápida de lo que es el equipo, pero bueno, es solamente lo que indica como mantenimiento. Después, en cuanto a lo que es puntas, no lo tengo acá, pero ahora lo podría mostrar un poco cómo es el montaje y el desmontaje de la punta, muy sencillo, y también de la parte del detector. Yo ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Ahí ahora lo voy a volver a mostrar. Ahí les muestro. Ahí tenemos. Para el cambio de puntas es sencillo, lo mismo en el medidor de una dimensión como el de dos dimensiones. Es una llave Allen para el cambio de la punta, se puede hasta trabajar con diferentes puntas, hasta puntas de máquinas de medición 3D, si se pueden adaptar para utilizar, porque la calibración lo ajusta. Y después el brazo de medición, que es lo que estamos viendo, simplemente aflojando ese tornillo, puedo aflojarlo y sacar el brazo completo y colocarlo en la parte superior de manera invertida para lograr los 900 milímetros a la hora de medir. ¿Eh? Y en las configuraciones, cuando se posicionan, luego es diferente el trato, pero eso es como la manera en que se configura. Así que, perdón, ahí ya creo que está. El 2D. Me dice, tiene una consulta, ¿es pública la documentación de mantenimiento de instructivos de uso? Sí, se pueden compartir. De hecho, en la página de Mi Tutoyo, si buscan Mi Tutoyo manuales, o mismo en la página de Mi Tutoyo de especificaciones, Mi Tutoyo Europa, podrían llegar a observar, en algunos casos, abajo de la especificación del equipo, donde está la foto, tienen los instructivos y manuales de uso, se podría llegar a observar. Después, bueno, en cuanto a lo que es medición del 2D, no sé bien, les puedo mandar, algo que les quería compartir. Ahora les voy a compartir aquí de descarga, aquí tengo, les voy a compartir la pantalla de lo que yo veo para que ustedes también lo vean, que es un resumen de todo lo que estamos observando. Ahora vamos a cambiar y compartir. Estoy pudiendo, no estoy pudiendo ingresar donde tengo esa información para compartir. Les pido disculpas. Eh, bueno, si pueden googlear medidor LH600, hay un video de Mi Tutoyo América muy bueno donde está el resumen de los aplicativos que se pueden llegar a utilizar, o mismo en la página de Mi Tutoyo Japón también está el mismo video en inglés donde se puede llegar a visualizar ese tipo de ejemplos. Gracias por el tiempo. Chau, chau.